Cuentan que hace mucho tiempo en el pueblo de San Juan vivía un joven muy trabajador, muy bueno, campesino. Se dedicaba a sembrar papa, maíz. Y un día conoce a una joven también campesina y los dos se unen, se enamoran, viven felices. Pero un día, cuando él regresa de su chacra, cansado, llega a casa, a su chocita, y no estaba ella. Entonces él la mira, busca, no, y dice, pero qué raro, no le he visto en el camino, no le he visto en el río. Pero de tan cansado que estaba, se quedó dormido. Cuando se despertó, ya estaba oscuro. Se preocupó y dijo, ¿pero cómo? ¿Dónde? Inmediatamente salió a buscarla. Llegó hasta el pueblo. En el pueblo nadie le daba razón porque también ya era tarde. La gente ya, algunos ya estaban durmiendo. Él se quedó pensando, triste. Se vino al amanecer a su chocita. La buscó, pero igual no la encontró. Y se puso a llorar, lamentándose. ¿Pero qué le hice? ¿En qué le falté? ¿Qué pasó? Y llore. Para calmar su dolor, agarró su trago, que él no tomaba, sino más su yonque, su trago, y se puso a beber. Desde ese día se dedicó al trago. Por eso en el pueblo lo llamaron el borrachito. Todos olvidaron su nombre. Un día que él venía de las fiestas, porque él se iba a todas las fiestas, matrimonio, bautizo, ceremonias, duelos. Él era infaltable. Está regresando en la madrugada y él tiene que cruzar el puente. Cuando estaba ya bajando para cruzar el río, cruzando el río, escucha una melodía, el guitarreo de esa canción que a él le sacaba una pena infinita. Lloraré en silencio, negra, hecho pedazos mi amor herido. Y una voz que le dice, ¡Ey, amigo! Ven, amigo, vamos a seguirle en mi casa. Y él baja, todo. No se da cuenta que el hombre está parado encima del agua del río. Y debajo saca una mula y lo hace sentar al borrachito. Y se van. Llegan a una puerta inmensa. Y el hombre le dice, pasa, amigo, esta es mi casa. Borrachito, pasa. Cuando está adentro, cierra la puerta y le dice, yo soy el demonio. Ahora tú eres mi esclavo. El borrachito se le fue la borrachera. No sabía qué hacer. 2 días, 2 noches cumpliendo sus órdenes. Pero el demonio tenía una hija. Esta chica se enamora del borrachito y le dice, ya no sufras, yo te voy a llevar, te voy a sacar de acá, nos escapamos. Pero eso sí, en tu casa no debe de haber cruz
imágenes. Ay, menos agua bendita porque eso termina con nosotros. Borrachito. Si él vivía solo, seguro su casa, su chocita estaba abandonada. No tenía a nadie. Se fue tranquilo. Pero cuando ya estaban cerca a su chocita, sintieron unos murmullos, unas voces, y se escondieron bajo los matorrales, y cuando hubo un silencio absoluto, sacaron la cabeza. Y en ese instante, el cura, que estaba haciendo una misa en la puerta de la chocita, da la bendición en el nombre del Padre, del Hijo, y el agua bendita justo les cae a ellos. Amén. Esta es una tradición oral del pueblo de Lucanas. Título: El borrachito. Soy Delia Palomino, de la tribu de narradores. Qué frío tan atroz hacía. Y no solamente eso, caían unos copos de nieve. Y veíamos a una niña que caminaba sin ninguna clase de abrigo para su cabecita ni para su cuerpo. Solo tenía unas zapatillas grandes que había heredado de su mamá, muerta ya. La niña, al cruzar la calle, casi la atropella un carruaje y al correr pierde sus zapatillas. La niña sigue caminando por las calles con sus piececitos desnudos. Tiene mucho frío. Tiene también un delantal sucio, raído, que tiene un bolsillo grande y en ese bolsillo hay muchas cajitas de fósforos. Y la niña llevaba una cajita en la mano para poder mostrar a los clientes. La niña se dirige al centro comercial donde había bastante gente y pensó que allí sí le iban a comprar muchas cajitas de fósforo. La gente estaba comprando regalos, pavo trufado, luces, en fin, todas aquellas cosas para llevar a la casa y alegrar la noche. La niña, con su cajita de fósforo, se acerca a un señor y le dice: «Señor, por favor, cómpreme una cajita de fósforo». Pero el señor está tan ensimismado en sus compras que no le hace caso a la niña. Ella insiste, se va hacia donde está una señora y le dice: «Señora, por favor, cómpreme una cajita de fósforo». Y la señora igual, sigue en sus compras y no se da cuenta que aquella niña necesitaba protección. La niña, al ver que no vende nada, tiene ganas de regresarse a su casa, pero piensa que su madrastra la va a castigar. Así que mejor se queda en la calle para después seguir vendiendo sus fósforos. Camina hacia una plazuela y ve dos casas que están muy juntitas unas de otras. Y pensó que sentándose en ese lugar iba a sentir menos frío. Se sienta allí, pasan las horas y siente un frío terrible. Sus manitas están tiesas de frío, tiesas y azulitas de frío, igual sus piececitos.
La niña no soporta más el frío y prende un palito de fósforo para, aunque sea con ese fósforo, esa llamita que da, se pueda calentar un poquito. Al prender el palito de fósforo, suelta una llama grande y la niña rodea aquel palito con su manito para que no se apague y siente un calorcito hermoso que sus manitas ya no tienen frío y quiere calentar sus piececitos. Y cuando levanta uno de ellos, señores, como todo acaba en esta vida, se acabó el cerillito y desapareció todo. La niña prende otro fósforo y ve que aquella pared que tiene cerca se convierte como si fuera un tul y ella puede ver la mesa de aquella casa con un mantel blanco bellísimo, con muchos manjares y un pavo trufado en medio. Y también ella ve que aquel pavo cae de la mesa hacia sus pies con su tenedor y su cuchillo en la pechuga. Ella tenía tanta hambre y se agacha a recoger aquel pavo y el cerillo se apaga y con él desaparece todo. Y solamente ve una pared húmeda frente a ella. Prende un tercer cerillo y se ve un hermoso nacimiento. Ella ha recorrido todos los establecimientos comerciales, ha visto muchos nacimientos, pero como aquel donde ella está, nunca había visto. Era el mejor nacimiento. Los pastores la miraban, las cígalas la sonreían. Había muchas luces, él ya quiso coger algunas. Y el fósforo se apagó y lo único que vio muchas estrellas en el cielo. Se quedó mirando y vio que una estrella iba de un sitio a otro. Y se acordó de su abuelita, la única mujer que la había querido, que un día le dice que cuando vea que una estrella va de un lugar a otro, es una estrella fugaz y que alguna persona se va al trono de Dios. Está pensando en su abuelita y prende otro fósforo y sale una llama grande y ve a su abuelita más grande y más bella que toda la vida. La abuelita la está mirando de lejos y ella le dice, abuelita, abuelita. Y la abuelita la sigue contemplando. Y ella le dice, abuelita, abuelita, llévame contigo, por favor. No me dejes. Llévame contigo, abuelita. La abuelita la mira, se acerca lentamente, la toma del brazo y le dice, vamos a un sitio donde no hay hambre, donde no hay frío, donde no hay miseria. Vamos al trono de Dios. Al otro día, la gente sale a hacer sus compras y lo primero que ve es una niña que está tirada en el piso, muerta. Todavía tenía las mejillas sonrosadas y en sus labios una hermosa sonrisa.
Unos decían, ha muerto de frío, otros, ha querido calentarse, porque veía todos los fósforos en el suelo. Pero lo que ellos no vieron nunca fue cuando la niña estuvo en aquella chimenea hermosa, cuando la niña vio aquel pavo trufado que cayó hacia sus pies, cuando la niña estuvo en aquel hermoso nacimiento, ni cuando la abuelita de la niña la llevó al trono de Dios, La niña de los fósforos, del escritor irlandés Hans Christian Andersen. Soy Juana Rosa Anchante Tipacti, de la tribu de narradores. Cuentan que cuando los campesinos están cosechando la papa, se acuerdan de esta tradición oral de la Sierra Central, que es de Huancayo, Jauja, Junín, Carhuamayo, que va de boca en boca, de campesino en campesino. Cuentan y dicen que es un pajarito pequeñito que canta casi chillando y se esconde entre los surcos para comer la gusanada. No quiere que lo vean porque está comiendo a su marido y a sus hijos. ¿Cómo? Sí, picotea al utushkuro, gusano en quechua. Cuentan que antes no era un gusano, era un hombre y se llamaba Pablo Curo. Era un hombre orgulloso, trabajador muy empeñoso. Él quería ser el mejor del pueblo. Cuando él se acercaba a la chacra de las papas y lo veía que era hermoso y verde, él se ponía la mano al cinto, muy orgulloso y sonriente, contemplaba la cosecha. ¡Ay! ¿Quién osara pasar por ahí? Él a pedradas los botaba, o si no, mandaba a los perros para que los mordieran. Pero Pablo Curo no quería a la madre. Un día, la viejita venía hacia la casa de Pablo Curo. Venía para mitigar su hambre, porque sabía que habían cosechado papas. Pero Pablo Curo se escondió en un galpón, llevando también a sus hijos. Pero este tenía una mujer muy buena, bondadosa. La hizo pasar a la viejecita y le dijo: viejita, ay, te doy unas papitas pequeñas, pero estas que están grandecitas también te van a servir. La viejita, muy triste y llorando, se fue porque sabía que su hijo no lo quería. Al ver esto, la esposa se fue a llamarle a Pablo Curo hacia el galpón. Entonces ella tocó la puerta, volvió a tocar la puerta, insistió. Entonces se abrió la puerta. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Un gusano repugnante se arrastraba y otros pequeños reptaban en la tierra. Ella salió gritando: ¡Utush! 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 Era el utushkuro. Desde aquellos tiempos se le llama utushkuro al gusano de la papa.
La esposa sufrió mucho, se alejó y se fue a llorar al campo. Lloraba y lloraba y lloraba hasta que su lágrima se confundía con la lluvia. De tanto llorar y sufrir, un día se murió y se transformó en ese pajarito, pequeñito, chiquitito, que cantaba casi chillando. La gente de por ahí no lo botaba ni lo espantaba, porque sabían que estaba comiendo a su marido y a sus hijos. Este pajarito pequeñito se alimentaba de luto oscuro. Ese pajarito se llamaba Utuxpisco, pájaro pequeño en quechua. Pablo Curo. Tradición de la Sierra Central. Soy Betty Cóndor Núñez, de la tribu de narradores. Cuentan que hace mucho, pero mucho tiempo, en el norte del Perú, existió una gran hacienda. Pomalca se llamaba, y estaba en el sitio llamado también Pomalca. Era una hacienda que tenía una gran riqueza. Sus dueños eran de los más ricos de la región. Allí mismo vivía el patriarca de la familia de los dueños. Cuentan que en aquella hacienda, que tenía grandes extensiones de sembríos, cultivaban caña de azúcar, y para eso, para procesar la caña, tenían un gran trapiche. Además también tenían un ferrocarril para llevar los productos al puerto de Eten. Cuentan que los trabajadores vivían contentos porque todas las semanas recibían sus pagos de manera puntual, y además recibían unos bonos para recoger y recibir carne, pescado seco y demás vituallas para su alimentación. Tenían allí mismo su escuela, su posta médica, su posta policial, todo lo que se necesitara había en esa gran hacienda. Pero también cuentan que en el ferrocarril todos los días habían accidentes. Habían mutilados que perdían brazos, que perdían piernas, que quedaban tullidos para toda su vida. Y en la fábrica, en el trapiche, también habían muchos accidentes. Pero allí, muchas veces, los cuerpos de las víctimas eran procesados junto con la caña de azúcar y jamás eran recuperados. Y todo esto cuentan y dicen que era porque existía un gran pacto entre los dueños y el diablo. Cierta vez, José Rufasto, el chofer del patrón, lo llevó como todos los fines de mes, martes o jueves de luna llena, a la Huaca, allá cerca del Cerro Boró. Lo dejaba en las noches y lo recogía en las mañanas. Aquella noche, aquel viernes de luna llena, José llevó al patrón hasta el Cerro Boró y allí lo dejó en el oscuro sendero,
y vio cómo el patrón se introdujo. Como todas las semanas, regresó a la hacienda, pero sabe Dios porque quiso tal vez descansar un rato o tal vez alguna necesidad de su cuerpo. Se detuvo y finalmente se quedó dormido dentro del carro. No supo cuánto tiempo, pero cuando despertó prefirió regresar a esperar al patrón. Y en medio de la noche regresó a aquel lugar oscuro, cerca de la Huaca, cerca del Cerro Boró, donde decían habían apariciones. Allí esperó un rato entre dormitado y despierto. De repente, a lo lejos, le pareció escuchar unos ruidos lejanos, pero entre los cuales le pareció escuchar la voz de su patrón. Así que pensando que tal vez lo necesitaba y estaba dando voces, se bajó y se encaminó por el oscuro sendero. Iba caminando por el sendero cuando de repente vio aparecer súbitamente 4 ojos rojos que se dirigían rápidamente hacia él. José lo único que hizo fue arrodillarse y en aquel momento se dio cuenta que de esos 4 ojos rojos eran 2 perros negros que venían furiosos a morderlo. José Rufasto simple y llanamente juntó sus manos y se encomendó a la gran crucecita de Chalpón. Cuando pronunció eso, los perros desaparecieron. José Rufasto, repuesto del temor y del miedo, se levantó y en aquel preciso instante volvió a escuchar, ahora sí, un poco más clara, la voz de su patrón, que entre carajos y mierdas peleaba con alguien. Se dirigió hacia donde venían los ruidos y de repente encontró detrás de unos arbustos de bichayo como un resplandor, y de allí venían los ruidos. Cuando se acercó, escuchó claramente la voz de su patrón que maldecía, carajeaba y gritaba, y otra voz también tenebrosa. Se acercó lentamente e intentó abrir los arbustos de bichayo, y fue allí que vio cómo su patrón se encontraba enredado en el suelo en una gran lucha con algo negro, grande, enorme, con apariencia de un gran pavo. Pretendió en aquel momento introducirse a aquel sitio para defender a su patrón, pero en aquel preciso momento el bulto, el monstruo, volteó y le clavó los ojos malignos. José Rufasto en aquel momento dio un paso atrás, soltó los bichayos, dio media vuelta y empezó a correr hacia el carro, dejando a su patrón allí detrás. A mitad de camino, José Rufasto se dio cuenta que su patrón seguía gritando, maldiciendo. Se detuvo y pensó que debía regresar a ayudarlo. Allí, en medio de la oscuridad, buscó a su alrededor un palo, una piedra, algo con lo cual defendiera a su patrón. Cogió lo que encontró y regresó, esta vez decidido a enfrentarse a lo que fuera. Cuando llegó al mismo lugar e iba a apartar los bichayos, lo hizo y encontró en aquel momento los ojos rojos de aquel monstruo. Rufasto en aquel preciso momento soltó todo
dio media vuelta y empezó a correr hacia su cara. Llegó jadeante, cansado, asustado, aturdido por el miedo. Se quedó allí esperando. ¿Cuánto tiempo? Ni él lo supo. Largo rato después, cuando ya los rayos del sol apuntaban a lo lejos, los cantos de los gallos, los güerequeques y las lechuzas sonaban al amanecer. Se dio cuenta que debía ir a recoger a su patrón. Esperó un rato más y luego vio venir por el camino, por aquel sendero terroso y oscuro, al patrón, trastabillando, cansado, bufando, con una gran pañoleta roja amarrada a su cabeza, sudando, carajeando y maldiciendo. Se acercó raudo hacia él y el gran patrón, cuando lo tuvo cerca, lo único que le dijo fue: ¡Carajo, Pepe! ¿Qué haces mirándome? ¡Carga el bulto! Porque traía, como todos los fines de mes, un gran bulto. Rufasto lo cargó y pesaba, que pesaba el bulto. Lo llevó cuando iba a subirlo y ponerlo en el mismo sitio de siempre. Esta vez, sin que se diera cuenta el patrón, lo depositó en el suelo. Soltó las amarras y hurgó para ver que dentro brillaban grandes objetos de oro, que según cuentan y dicen, era el pago que le daba el diablo por las almas de los muertos. El Gran Pacto, tradición oral del norte peruano. Mi nombre es Manuel Barba y pertenezco a la tribu de narradores. En la costa sur del Perú existe una región denominada Paracas y cuentan que antes de la época preincaica eso era un gran desierto en el que solamente tenía un solo río. Y la gente, que era muy trabajadora, tanto varones como mujeres, estaban agradecidos al dios Inti por ese río que les permitía cultivar maíz, papa y algunas legumbres. También pescar, al igual que en el mar. Un día, los hombres tejieron unas redes con lana de vicuña y la ataron a unos troncos en la playa y se internaron para pescar, pero con mucha dificultad lograban mantenerse en equilibrio, porque el mar embravecido les hacía perder el equilibrio, los hacía caer, y ellos se levantaban una y otra vez y continuaban en la faena. El dios Inti, ante esta situación, increpó al mar, que por qué de esa forma los maltrataba a los hombres, si solamente ingresaban al mar para abastecerse del alimento para su familia. Y el mar le respondió que no tenía la culpa, si en la playa había poquísima arena. Entonces el dios Inti, para premiar el esfuerzo y la inteligencia de los hombres, creó 2 ríos más con mucho caudal. Y pronto
ese desierto se convirtió en un valle con mucha vegetación y flores silvestres. De esa forma, los lugareños pronto se hicieron los más ricos de la costa y llegaron a intercambiar sus productos de las cosechas y de la pesca. Pero también ocurrió que poco a poco dejaron de trabajar y se dedicaron a embriagarse con chicha de jora, emborracharse y pelear entre ellos. Al ver esto, el dios Sinti se molestó y les indicó de que volvieran al trabajo, que tenían que alimentar a las familias. Pero la gran mayoría no le hizo caso. Entonces, el dios Sinti ordenó al viento que soplara y soplara, soplara, levantando arena. Ante esa tormenta de arena, los hombres se arrepintieron, le pidieron perdón al Dios, que tuviera clemencia de ellos. El Dios se compadeció y ordenó al viento de que cesara de soplar. Y cuentan que desde ese entonces a esa zona se le llama Paracas, que en idioma quechua significa lluvia de arena. Esos vientos Paracas hasta la fecha se presentan de los meses entre julio y octubre para recordar a los hombres de que tienen que cumplir sus obligaciones. La velocidad de esos vientos llega hasta 90 kilómetros por hora, con tal fuerza que muchas veces levantan y se llevan los techos livianos de las casas. Paracas, lluvia de arenas. Relato de tradición oral. Soy Teresa Clotilde Ojeda Sánchez, asociada a la tribu de narradores. Cuentan que hace mucho, pero mucho tiempo, cuando el zorro salía de su guarida hambriento y estaba fuera de ella estirándose, y al estirarse mira al cielo y ve que pasan muchas aves. Están la paloma, las torcasas, están el picaflor, el águila, todas las aves. Y estaban muy contentas. Así que el zorro mira y les dice: oigan, ¿por qué están tan contentas? ¿Y a dónde van? Vamos al cielo, le respondieron las aves, porque hay una gran fiesta y va a haber mucha comida y mucha bebida. El zorro, que estaba con hambre, cuando mencionaron comida y bebida, dijo: yo también quiero ir a esa fiesta. Pero poco después se da cuenta que no tiene alas. ¿Cómo va a ir? Y está pensando todo cabizbajo, cuando de repente pasa por ahí el cóndor
Al zorro se le ilumina la cara y le dice: tío Cóndor, llévame al cielo. Va a haber una gran fiesta y va a haber mucha comida y mucha bebida. El cóndor lo mira de arriba abajo al zorro y le dice: ¿no te das cuenta que estás gordo? ¿Cómo crees que te voy a llevar al cielo? Tú pesas mucho, zorro. El zorro le dice: tío Cóndor, por favor, llévame al cielo. Mira, cuando regresemos, yo voy a cazar unas llamitas tiernas y te las doy para que te las comas. Así que el cóndor se anima y le dice: súbete a mi lomo, pero eso sí, vamos a hablar en serio. Tienes que prometer que no vas a hacer malcriadeces. Tienes que prometer que no vas a comer mucho ni vas a beber mucho. Sí, tío Cóndor, me voy a portar bien. No voy a comer mucho ni beber mucho. Así que emprenden el viaje al cielo, empiezan a volar, empieza el cóndor a volar y volar hasta que por fin llegan al cielo. Cuando llegan hay una algarabía tremenda. Las aves están contentas y el zorro ve una mesa donde hay mucha comida y mucha bebida. Así que el zorro se empieza a comer y a comer y a beber y a beber y se olvida de la promesa que le había hecho al tío Cóndor. Después de comer tanto y beber tanto, el zorro desaparece. La fiesta sigue con todas las aves en el cielo, pero cuando pasan las horas, ya empieza a oscurecer y todas las aves tienen que regresar a la tierra. Así que el cóndor empieza a buscar al zorro para traerlo. Y dice: zorro, ¿dónde estás? Zorro, contesta, zorro, ¿dónde estás? Y nadie respondía. Ya era hora de regresar y el cóndor tuvo que regresar a la tierra sin el zorro. Pasan unas horas cuando el zorro despierta. ¿Qué había pasado? Se había quedado dormido debajo de la mesa después de beber y comer tanto. Sale el zorro, ve que ya no hay ruido, ve que ya no están las aves y empieza a llamar: tío Cóndor, llévame a la tierra, tío Cóndor. Pero tampoco le respondían al zorro. Tanto llamó, tanto gritó el zorro que se sentó muy triste porque no sabía cómo regresar a la tierra. Así que estando sentado, todo triste, divisa un montón de paja en un rincón. Se le ilumina el rostro y empieza a tejer una cuerda. Teje y teje y teje y sigue tejiendo el zorro hasta que cree que ya tiene la cantidad de cuerda suficiente para bajar a la tierra y empieza a descender. Está descendiendo el zorro y ya casi está cerca a la tierra, cuando pasa una parvada de loritos que hacen un bullicio porque son muchos los loritos que se juntan para pasar por allí. Y el zorro les dice: loros, nariz ganchuda, loros, ladrones de choclo. Los loritos siguieron su camino, volaron, dieron una vuelta, regresaron al sitio por donde estaba el zorro
Y empezaron a picar y a picar y a picar la cuerda hasta que ésta se rompió. Y el zorro iba cayendo. Y el zorro gritaba: pongan paja, pongan mantas que me va a doler, pongan paja, pongan mantas, pongan. Hasta que el zorro se estrella en una roca y de su panza brotan un montón de semillas que las había comido en el cielo. Cuentan que esas semillas son la quinoa, la cañigua, la cebada, el maíz y todos aquellos alimentos que nos sirven a toda la humanidad. Este cuento es de tradición oral andina, peruana, y su nombre es Viaje al Cielo. Soy Juana Rosa Anchante Tipacti, de la tribu de narradores. En una aldea africana vivían 2 hermanas que no habían tenido la suerte de tener hijo. Y allí había un dicho que decía: mujer que no tiene hijos, es fuente de desgracia para esta aldea. Por esa razón, las hermanas tenían que salir, irse a vivir lejos, muy lejos. Un día que estaban en su nueva casita, una voz que les pedía comida y abrigo, una anciana. Ellas la atendieron, le dieron de comer y la abrigaron. Después de un buen rato que descansó la anciana, extrañada por la ausencia de voces infantiles, preguntó: ¿dónde están vuestros hijos? Ellas le dijeron: nosotras no tenemos hijos, por eso vivimos lejos de nuestra aldea para no causar desgracia. Yo tengo remedio para tener hijos, pero eso sí, después de parir o dar a luz, la madre se vuelve loca. Una de ellas dijo: ¿tener un hijo y luego volverme loca? No, muchas gracias. Sin embargo, la otra dijo: yo sí quiero tener un hijo o una hija. No importa si me vuelvo loca, pero ya tengo un descendiente en la tierra que mis padres lo cuidarán. Yo sí quiero tener hijos. Entonces, antes de despedirse, la anciana le entrega el remedio a la que quiere tener hijos. Pasó un buen tiempo. La anciana nuevamente está recorriendo caminos y llega a una aldea, pero en ese instante una voz que le dice: ¡abuela! ¡abuela! Tú dijiste que la que tiene un hijo se vuelve loca. Mi hermana tiene un hijo y no se ha vuelto loca. No. Pero en ese instante se escucha un grito desgarrador de un niño. Corre la hermana y la anciana va. Cuando llega al lugar, hay un cuadro que la anciana ve, que está una madre con su niño. Dice: no, mi hijo no, que no se muera. Me vuelvo loca, mi hijo no. El niño está que le corre sangre por sus cabellos, en
cabecita. Y nuevamente me vuelvo loca. El niño abre los ojos. Ella lo abraza y corre con el niño en los brazos y lo salva. La hermana regresa y le dice a la anciana: se salvó mi sobrino. La anciana le dice: ahora entiendes qué es ser madre loca. Es que una madre, cuando ve en peligro a su hijo, cuando su hijo está ante la muerte luchando, una madre se desgarra, una madre le salva la vida al hijo, se vuelve loca. ¿Entiendes? Leyenda africana, madre loca. Soy Delia Palomino Guamaní, integrante de la tribu de narradores. En Arequipa hay un valle muy hermoso y es el Valle del Colca. Cerca a Choco hay dos apus, que son dos cerros. Uno es el padre y el otro es la madre. Y desde allí salen los cóndores a la Cruz de Cóndor y allí divisan el horizonte. Cuentan que desde hace mucho tiempo, cuando el Inca pasaba por el Capacñán, también se quedaba en la Cruz de Cóndor y desde allí divisaba el horizonte. En el lenguaje de los cóndores hay una costumbre, y la costumbre es que cuando se caza una oveja no se come al instante, sino que se llama a otro cóndor. Este llega y da la vuelta alrededor del cazador. Luego se va en busca del apu cóndor. El apu cóndor también es conocido como apuchín, señor grandioso. También lo conocen como malcu, señor de los cerros. El apu cóndor lleva una chalina blanca, es fuerte, abre las alas, mira hacia el cielo y reza al Taita Inti Hanampacha. El apu cóndor, ¿por qué hace esto? Porque da gracias a la presa cazada y también agradece a la naturaleza. Terminado esto, el apu cóndor reza antes de comer y comienza con los ojos. Primero con el ojo derecho y luego con el ojo izquierdo. Y con su pico filudo abre el corazón y solo el corazón come. Hecho esto, el apu cóndor termina, reza y se va. Entonces llegan los otros cóndores, pero tampoco lo hacen, sino que llegan uno tras otro, como soldados. Ellos también, antes de comer, rezan al Taita Inti Hanampacha. Entonces comienza, si es una oveja, el cóndor bala, y si es una llama, el
cóndor gime. Se preguntan, ¿por qué gime? ¿Por qué bala? ¿Por qué? Porque grita para que el próximo año nazca otro animal igual o mejor que eso. Cuando terminan de comer, tampoco se van, sino antes elevan los ojos hacia el cielo y agradecen al Hanan Inti, Padre Sol. Así es la vida en el Valle del Colca, paraje principal de los cóndores y visitados por muchos para ver el majestuoso vuelo del cóndor. Apu Cóndor. Tradición oral del Valle del Colca. Soy Betty Cóndor Núñez, de la tribu de narradores. Gracias. Hace muchos años, en una oportunidad, cuando viajé por avión hacia Tarapoto, desde Lima, para conocer esa bella ciudad, el avión tuvo que aterrizar en Tingo María y desde la ventanilla del avión pude apreciar una montaña que es la silueta de una mujer echada mirando hacia el firmamento, y me contaron que antes no existía esa montaña y que había una joven princesa de la época preincaica, muy bella, alegre, que le gustaba cantar, bailar, adornar sus cabellos con flores, llamada Nunach. Y un día llegó al poblado un joven forastero que al verla tan bella y tan alegre, decidió quedarse a vivir ahí. Y cada día se iba acercando poco a poco donde Nunach, hasta que un día que estuvo muy cerca de ella, le habló con el corazón y le dijo: te prometo quererte siempre, amarte por siempre. Te prometo construirte una casita sencilla, pero muy bonita. Te prometo que siempre te voy a cuidar junto con nuestros hijitos. ¿Aceptas? Nunach lo aceptó. Ellos vivieron su romance muy felices, hasta que llegó a oídos del padre de Nunach, quien al enterarse se molestó y furioso fue en busca de la serpiente alada en el lago y le pidió que castigara a ese forastero que había osado casarse con su hija. Ella, que era una noble, y él, un simple forastero. De pronto la pareja escuchó unos murmullos en la laguna y se dieron cuenta que su vida peligraba. Así que huyeron hacia la montaña para buscar a Camachi, el brujo, para que los ayudara. Le rogaron su ayuda porque ellos se amaban mucho y querían vivir juntos. El brujo se compadeció y convirtió a Nunach en una hermosa mariposa que se fue volando para buscar unos jóvenes guerreros que le dieran batalla a la serpiente alada. Al cabo de unos días regresó, pero había recuperado su forma humana.
junto con los guerreros que ellos combatieron ferozmente y ganaron derrotando a la serpiente alada, quien se introdujo en el fondo de la laguna. Nunash empezó a llamar a su amado, ¡Kunyak! Y no contestaba, ¡Kunyak! Y no estaba. Ella, de tanto llamarlo, cansada, exhausta, se recostó sobre una roca, se quedó dormida y de pronto escuchó una voz que le decía, Nunash, amada mía, soy yo. Tu cuerpo está reposando sobre la piedra en que Kamachi, por salvarme la vida, me ha convertido. Pero yo no voy a poder recuperar nunca más la forma humana. Quiero pedirle a los dioses que te conviertan a ti en una montaña para yo eternamente contemplarte y amarte. ¿Aceptas? Nunash, que lo amaba tanto, aceptó. Y cuentan que al día siguiente apareció esa montaña allá en Tingomaría. Ella ya no canta, ya no ríe, ya no danza, pero es feliz amando a Kunyak. Vive rodeada de una frondosa vegetación, de árboles, de pájaros, de flores. Nunash, la Bella Durmiente. Relato de tradición oral. Soy Teresa Clotilde Ojeda Sánchez, integrante de la tribu de narradores. La jarjacha es un ser maldito. Y está maldito porque ha cometido uno de los actos más aborrecibles, más abominables que puede cometer ser humano alguno. Se acostó con uno de sus hijos o de sus hijas, cometiendo incesto. Por eso del cielo le cayó la maldición de ser jarjacha por todo el resto de su vida. También algunas veces le cae la maldición de la jarjacha porque se acostó con el cura del pueblo. Y algunas otras veces porque durmió con alguien de su propia familia. Dicen que la jarjacha se aparece en mitad de la noche, allá en la soledad de las punas, allí donde los pastores llevan sus animales a que se alimenten, a sus hatos de alpacas, de vicuñas, de guanacos, de llamas, y que en mitad de la noche, en la oscuridad, al tocar sus quenas, tristemente, se les aparece súbitamente la jarjacha. Dicen también que la jarjacha le debe su nombre a aquel sonido espantoso que en mitad de la noche te hiela la sangre, de espanto, de miedo, y que suena así. Dicen
que cuando un pastor, martes o viernes, noche de luna, está allí en mitad de la noche tocando su quena, se le aparece la jarjacha. Y del espanto, del miedo, del terror, cae completamente desmayado. Algunos hasta muertos del espanto, del miedo. Dicen que la jarjacha tiene la forma de una gran llama de color negro, más oscuro que en la noche incluso, y enorme, grande, gigantesca. Y al final del largo cuello de la llama tiene el rostro del ser que lleva la maldición de ser jarjacha. Cuentan también que cuando la jarjacha es macho y encuentra una pastora sola y ésta cae desmayada del espanto, la jarjacha da rienda suelta a lo más abyecto de su maldad y comete los más desagradables, agresivos hechos contra esa mujer. Pero también hay casos en los que le sucede lo mismo a los pastores jóvenes. Por eso el espanto, por eso el terror, por eso el miedo. Pero cuentan también que hace mucho tiempo una comunidad de campesinos cansados de los ataques de la jarjacha urdió un plan y se formaron así dos grupos de personas. Un grupo con los hombres jóvenes, más fuertes, más valientes, más aguerridos, y otro grupo de las otras personas. Y así, los primeros, los fuertes, los valientes, los aguerridos, se premunieron de unas sogas hechas por ellos mismos con pelos de vicuña y de alpaca, lo que las hacía completamente indestructibles. Y así una noche de un viernes de luna llena, esperaron a la jarjacha. Uno de ellos fingió estar solo y tocar su quena. Y de repente se apareció con el sonido. La jarjacha. El hombre, el pastor, como es natural, cayó desmayado en el acto. Pero los demás que estaban allí cerca inmediatamente rodearon al animal. Y los hombres fuertes, los aguerridos, le tiraron las sogas y la inmovilizaron. La jarjacha gritaba desesperadamente. Pero los demás, todos los demás, llegaron. Y con hachas, con estacas, con picos, con lampas, con palos, con cuchillos, con machetes, atacaron a la jarjacha. Y luego de un largo rato, cuando ya los gritos del animal, del monstruo, no se escucharon, empezaron a regresar a su pueblo, manchadas sus ropas de sangre. Los últimos que se quedaron quemaron hojas de coca y dejaron allí detrás de ellos un gran montículo de piel, de huesos, de sangre, de aquello que alguna vez fue una... La jarjacha. Tradición oral andina que se cuenta mucho entre los campesinos de los Andes peruanos, en Ayacucho, Huancavelica, Junín. Mi nombre es Manuel Barba y pertenezco
a la tribu de narradores. Soy Teresa Clotilde Ojeda Sánchez, integrante de la tribu de narradores. Soy Manuel Barba y pertenezco a la tribu de narradores. Soy Delia Palomino Guamaní, pertenezco a la tribu de narradores. Soy Betty Cóndor Núñez y pertenezco a la tribu de narradores. Soy Juana Rosa Anchante Tipacti y pertenezco a la tribu de narradores.